Hola, ¿qué tal, chavos? Pues continuando con el tema de estructuras, hoy vamos a realizar un programa en el cual vamos a avanzar un poquito más en esto de las estructuras. Lo único que vamos a implementar nuevo va a ser que una estructura la vamos a convertir en un vector. Y bueno, continuaremos con cosas que ya hemos estado viendo para que se nos haga sencillo este ejemplo que vamos a realizar. En este caso, bueno, primero que nada declaramos las librerías que vamos a utilizar y pues iniciamos con nuestro menú principal. Una vez que ya hicimos nuestro menú principal, vamos a declarar nuestra estructura, que en este caso vamos a llamarle burbuja. Cabe señalar que las estructuras las podemos declarar en esta sección o en cualquier parte de nuestro programa, y pues va a ser una estructura, digamos, local, y la podemos declarar antes del body main y se convertiría en una estructura global que podemos acceder desde cualquier parte de nuestro programa, aun aunque tengamos funciones o procedimientos. Desde ahí también la podríamos mandar a llamar. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a hacer es declarar nuestra estructura como tal, y vamos a decirle que vamos a tener un vector que vamos a llamarle valores, que va a ser de tipo entero y va a contener 15 posiciones. Y bueno, con eso terminamos nuestra estructura y vamos a la declaración de las variables. En este caso vamos a decirle que vamos a tener un tipo de dato que se va a llamar burbuja, y aquí es donde nosotros vamos a hacer la declaración de un vector de tipo burbuja. En este caso vamos a llamarle ordenar y que tenga 3 posiciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a tener tres una variable que va a tener 3 posiciones. En este caso va a ser 3 posiciones de tipo burbuja, va a ser un vector, y adentro de ese vector cada posición va a tener 15 valores para poder asignar. Esto es, vamos a tener, como quien dice, poder ejecutar 3 veces el método de la burbuja dentro de esta estructura. Entonces, de aquí lo que procedemos a hacer es a declarar unas variables que vamos a utilizar. Por lo general, ya saben, utilizamos IJ para el método de ordenamiento, para llenar los valores, y vamos a utilizar una tercera variable que vamos a llamarle K, que es con la que vamos a controlar el vector que es el de la estructura. Y bueno, vamos a tener una variable auxiliar. Y bueno, una vez que ya está hecho esto, vamos a declarar una semilla. Bueno, vamos a hacer el proceso de la ejecución de una semilla para que se generen valores aleatorios siempre diferentes, ¿no? Entonces esto ya lo conocemos. Después de esto vamos al proceso de llenado de los vectores. Vamos a utilizar un for con, como les decía yo, con la variable k, que lo vamos a utilizar para únicamente lo que es el vector de la estructura. Entonces va a ir de la posición 0 hasta la posición 2 y con incrementos de 1. Después de esto vamos a tener ahora este for que acabamos de crear, va a ir de la posición 0, 1 y 2, y cada vez que entre va a ejecutar este ciclo for que va a ir de la posición 0 a la posición 14 con incrementos de 1. ¿Qué quiere decir esto? El primer for va a recorrer el vector que es de tipo burbuja, y el segundo for va a recorrer el vector que está adentro de la estructura de tipo burbuja. Entonces continuamos, y lo único que tenemos que hacer aquí es decirle: nuestro vector de tipo burbuja se llama ordenar. Como lo tenemos que recorrer en 3 ocasiones, vamos a decirle que la posición k punto valores en la posición i va a tomar el valor aleatorio que va de 0 a 100. Con esto, la primera vez que entre, k va a valer 0 y el valor de i va a ir de 0 a 14. Cuando se termine este ciclo for, la
estructura burbuja va a avanzar a la segunda posición porque va a pasar k igual con 1. Entonces k es igual con 1 y aquí va a recoger los valores del 0 al 14. Y nuevamente cuando se termine de eso, k va a valer 2. Habremos avanzado a la tercera posición del vector de tipo burbuja y se van a ir llenando así los valores. Ahora bien, ya que los tenemos los valores de nuestros tres posiciones del vector llenados, vamos a realizar el proceso de ordenamiento. Por lo regular, por el método de la burbuja utilizamos dos ciclos for. En este caso vamos a utilizar tres ciclos for. El primer ciclo for va a ser para controlar las veces que vamos a acceder a nuestro vector de tipo burbuja. Va de 0 a 3. Y nuestros siguientes dos for van a ser con los que trabajamos siempre para hacer el ordenamiento. Vamos de la posición 0 a la posición 13. Y en el segundo for vamos de la posición i más 1 hasta la posición 14. Entonces, lo que hacemos dentro de este ciclo for es algo que ya hemos hecho en repetidas ocasiones. Es el método de la burbuja. Simplemente vamos a tener un if, pero aquí le vamos a decir: vas a checar la variable ordenar en la posición k. O sea, estamos trabajando únicamente aquí con digamos, la posición 0. Después vas a buscar en el vector valores en la posición i si lo que hay ahí es mayor que ordenar en la posición k punto valores j. Si eso se cumple, entonces lo que hacemos aquí pues es el proceso de acomodo. Utilizamos una variable auxiliar y le pasamos el valor del ordenar en la posición k, valores en la posición i, después ordenar en la posición k, valores en la posición i va a ser igual a lo que hay en el vector de tipo burbuja en la posición k punto valores j. Y por último intercambiamos el otro valor que falta, ordenar k punto valores j igual a auxiliar. Y bueno, con eso terminamos el método de ordenamiento. Recordemos, la primera vez va a ordenar el primer vector que se llama valores en la posición 0 de ordenar. En la segunda ocasión k va a avanzar a 1 y aquí vamos a estar en la posición 1 y vamos a tener nuevamente otro vector que es el que se va a ordenar, y así consecutivamente. Ahora bien, lo que vamos a hacer ahora pues es imprimir los vectores ordenados como quedarían. Entonces ponemos un print para poner ahí vectores ordenados y con nuevamente tres ciclos for. El primero para recorrer cada posición del vector de tipo estructura. El segundo, y bueno, no van a ser tres, van a ser dos. El primero para recorrer las tres posiciones del vector de tipo estructura. Y aquí dentro vamos a poner vector y en este caso k más 1 para que ponga vector 1, vector 2, vector 3. Y ahora sí, con un ciclo for recorremos de la posición 0 a la posición 14 con incrementos de 1, y lo que vamos a hacer es imprimir nuestro vector principal. Se llama ordenar en la posición k, punto, para acceder al vector, a la variable que está interna, que es un vector, valores en la posición i, y así lo estaríamos imprimiendo. Ahora bien, lo que aquí vamos a hacer ahora
es, a ver, un segundo, lo que vamos a hacer ahora es simplemente poner una pausa para que nos dé oportunidad de ver qué es lo que sucede. Vemos que no cuenta con ningún error el programa y vamos a ejecutarlo. Como podemos ver, tenemos aquí vectores ordenados, que es lo que tenemos aquí, y lo primero que aparece es vector 1, aparece un vector ordenado, vector 2 otro vector ordenado y vector 3 otro vector ordenado. Cada uno de estos vectores corresponden a nuestra este que está aquí, pero como tenemos tres vectores, eso corresponde en realidad a que recorremos tres veces el método, perdón, la estructura que se llama ordenar, que la convertimos en un vector. Entonces, ahora bien, otra cosa que podemos hacer dentro de los vectores, nosotros, antes de mostrar aquí esto de vectores ordenados, vamos a hacer una modificación nada más para que veamos qué cosas podemos hacer. Si a mí me interesa, por ejemplo, el vector que se llama ordenar, que quedamos que tiene tres posiciones. En la posición vamos a decirle, ¿qué posición? En la posición 1 quiero que sea igual al vector en la posición 2. En realidad lo que estamos haciendo es todos los valores que contenga 2, el vector 2 los vamos a pasar al vector ordenar 1. Esto lo estamos haciendo de forma directa, es como si le dijéramos el vector ordenar en la posición, vamos a cambiarla aquí a 0 y a 1. El vector 0 punto valores en la posición 0 es igual a ordenar en la posición 1 punto valores en la posición 0. O sea, lo único que estamos haciendo es copiar todos los valores. Esto que estamos haciendo va a hacer que ahorita que ejecutemos el programa, como cambiamos esto hacia este vector, en realidad van a aparecer dos vectores como si tuvieran los mismos valores, 11, 17, bla 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 bla, ¿no? Es lo que podemos ver aquí. Entonces, eso lo que estamos haciendo es aprender a copiar completamente una variable de un lado a otro. Es como si dijéramos y es igual a j, estamos haciendo una asignación. Aquí estamos haciendo lo mismo, pero estamos copiando una estructura completa a otra estructura. Si tuviéramos estructuras con diferentes nombres y no fueran vectores, funcionaría exactamente igual, quitando únicamente lo que tenemos aquí, esta parte de los índices. Entonces, eso es para que sepamos también que las estructuras se pueden copiar fácilmente una hacia la otra. Entonces, vamos a ver, quedó nuestro programa como quedó al inicio, ¿no? Y bueno, entonces vamos a continuar viendo un poco más de este tema de estructuras. Espero que hasta el momento te esté quedando claro. Si tienes dudas o comentarios, te invito a que los dejes. Buen día.